Estamos a punto de partir entonces en el viaje del libro de los números, el capítulo 9. Número 9 se trata de la celebración de la Pascua y la nube guía. Describe la primera Pascua en el desierto, las provisiones para una Pascua posterior y la nube divina que guió el campamento israelita. El capítulo enfatiza la importancia de la conmemoración, la obediencia y la guía divina. Habla de la fecha de la Pascua, de los casos particulares y de la nube. Respecto a la fecha de la Pascua, dice: el año segundo de la salida de Egipto, el primer mes, habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí, le dijo: que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. La celebraréis el día 14 de este mes entre dos luces, en el tiempo debido. La celebraréis según todos sus preceptos y normas. ¿A qué se refiere entre dos luces? ¿Entre dos normas? ¿Sí? En el día, ¿Cuándo parte cuando, ¿cierto? Cuando se pone hasta la otra postura, ¿cierto? Esos son sus días, ¿cierto? Cuando se está poniendo el sol hasta cuando se vuelve a poner el sol. Una noche y un día. Claro. Pero un día hasta en el fondo, hasta el ocaso del día siguiente. Casos particulares. Di a los israelitas: si uno de vosotros o de vuestros descendientes se encuentra impuro por un cadáver, acuérdense que es tema ritual, o está de viaje en tierra lejana, también celebrará la Pascua en honor de Yahvé. La celebrará el mes segundo, el día 14, entre dos luces. La comerán con panes ácimos y hierbas amargas. Pero no la va a celebrar el mismo día porque está impuro. ¿Ya? Se fijan, el otro era el día 14 de ese mes. Se refería al primer mes. Vuelvo arriba, para que veamos esa diferencia. ¿Cuándo se celebra la Pascua? El día 14 del primer mes. Si usted va impuro el día 14 del primer mes, lo va a celebrar entonces el segundo mes. Pero la va a celebrar igual. La nube. El día en que se erigió la morada, la nube cubrió la morada sobre la tienda del testimonio. Por la tarde permanecía sobre la morada con aspecto de fuego hasta la mañana. Así sucedía permanentemente. La nube cubría de día y por la noche tenía aspecto de fuego. Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los israelitas levantaban el campamento y acampaban en el lugar en que paraba la nube. Los israelitas partían a la orden de Yahvé y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días que la nube estaba parado sobre la morada. O sea, cuando la nube se movía, salía de la tienda del encuentro, levantaban el campamento y partían detrás de la nube. Cuando la nube se detenía, armaban el campamento y la nube volvía a tomar posesión, ¿cierto?, de la tienda del encuentro. La fecha de la Pascua decía, ¿cierto? Números 9:1, el año segundo de la salida de Egipto, el primer mes, habló Moisés, Yahvé a Moisés en el desierto Sinaí, le dijo que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. La celebraré el día 14 de este mes, entre dos luces, en el tiempo debido. La celebraré según todo su precepto y norma. En el número 1 decía: Yahvé habló a Moisés en el desierto de Sinaí, la tienda del encuentro, el día primero del mes segundo, del año segundo de la salida. ¿Se fijan? El día primero del mes segundo. Y el otro es el primer mes del año segundo. Como que hay una inconsistencia ahí, ¿cierto? Veamos lo que dice el Éxodo 12. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los dos meses. Será para vosotros el primer mes del año. Se refiriéndose a la misma Pascua. O sea, el año parte con la Pascua.
Ahí arman su año festivo, ¿cierto? Religioso. Decida toda la comunidad, el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia, una res por casa. ¿Se fijan? También hay un cambio como en el día. Entonces hay unos ciertos cambios en la tradición. Y va a depender, y lo vamos a ver probablemente más hacia el final del año. Quiero hablarles justamente sobre estas distintas tradiciones. Hay tradiciones que hemos ido nombrando, algunas tienen tradición yavista, que hablan de Yahvé, otros son eloístas. Nosotros no lo notamos porque estamos leyendo que dice Dios, pero en hebreo debería decir Eloí. Entonces son las tradiciones eloístas, ¿cierto? Y hay tradiciones sacerdotales que son estas que hemos estado viendo, que están más relacionadas con el tema del templo. Esas tres tradiciones se van conjugando en el texto y van armando el texto, y por eso tenemos formas también distintas. Algunas que parten, por ejemplo, como Yahvé le dijo a Moisés, y otras en que él habló Yahvé a Moisés, va entre medio, ¿se fijan? Son distintas formas de la tradición. Algunas que hacen relación mucho con los textos, con los temas normativos, por ejemplo, del templo, de la ley, del servicio del tabernáculo. Otros que tienen que ver con las leyes en particular. Entonces son tradiciones distintas que se van conjugando y que hasta que el redactor final, que es el que nosotros hemos ido recibiendo, conjuga estas cosas, y por eso también hemos visto casos en que textos que van paralelos se entrelazan y quedan en el mismo texto, ¿cierto? Y que uno puede leer ahí diferenciaciones, como lo vimos por ejemplo en el Éxodo, y que vimos prácticamente 3 relatos distintos, ¿ya? Vamos a ver un caso, un ejemplo parecido de esto. ¿Una consulta? Sí. En realidad, los nombres de Yahvé, de Elohim, ¿cuáles son la cantidad de nombres con las que se maneja Dios? ¿De qué manera se le llama? Uy, tiene razón harto. Pero el principal es Yahvé. Yahvé es porque es el nombre que en el Éxodo se le dirige Dios a Moisés, le dice Yahvé, yo soy el que soy. Ese es el nombre sagrado. El nombre sagrado no lo pueden pronunciar. El tetragrama sagrado no lo pueden pronunciar. El lugar del tetragrama sagrado, cuando ellos leen la Yahvé, dicen Adonai. Y Adonai es el Señor. Entonces, en vez de leer el nombre Yahvé que están leyendo, en vez de pronunciarlo, porque lo leen y no lo pronuncian, dicen Adonai, ¿cierto? Y por otro lado tenemos también Elohim, también para referencia a Dios. Y después hay otro apellido, el Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, Yahvé, el Dios de los padres. Que tenía entendido que eran 72, y algunos de ellos, los judíos más que nada, no los nombran, sino que más bien otros específicos. No sé, yo no tengo, más que eso no conozco. No sé si hablan tantos nombres. Y que eso también está relacionado, por ejemplo, aquí también el número aparece un conjunto de ancianos que son 70. Se aproximan esos números ahí. Parecen muchos números, porque las versiones siempre son 7 en el tabernáculo. Sí. Entonces, El 70 es una reducción de un múltiplo de 12. Que en el fondo, porque la reacción de la Septuaginta, que es la Biblia traducida del hebreo al griego en la biblioteca alejandría, hecha por judíos, ¿cierto? En los tiempos de Ptolomeo, en la biblioteca de Alejandría eran 72, si no me equivoco, el número 74, no me acuerdo cuál era el número, el múltiplo de 12, que se reduce, se habla de 70. Entonces después queda como el número como de alguna manera más cercano al 7, por eso es que es el 70, pero por ahí viene. El nombre Jehová es una mala traducción del Yahvé, que no tiene vocales, porque es un sonido consonántico, solamente de, ¿cómo se llama? Consonante, ¿cierto? De consonante. Entonces, para entenderlo, el resto, ¿cierto?, del mundo le han puesto puntuaciones, ¿cierto? Y esas puntuaciones asemejan sonidos vocálicos. Como los judíos no leen Yahvé, no lo pronuncian, esa pronunciación
se mezcló con la del Adonai, que tampoco tiene sonido de vocales, sino que también son consonantes. Y esa mezcla de las dos dio algo parecido a Jehová, y que terminó traduciéndose como Jehová por el mundo protestante. Pero no es el nombre de Yahvé. De hecho, por ejemplo, yo estoy viendo ahora la serie de David, no sé si la han visto, La Casa de David, en Prime. Bien bonita porque aparece como David como cantando salmos no sé si en arameo o en hebreo está cantando, y él dice Adonai, y nombra Adonai, y en los subtítulos dice Jehová. Pero por último, ¿por qué no le pusieron el mismo? Y que es una traducción protestante. Sí, es una producción protestante, Tomás. Sí. Pero muy bonita, es muy bonita. Alfredo, pero cuando Dios le dice a Moisés, cuando él le pregunta y él le dice, yo soy, Yahvé. yo soy, ¿verdad? Soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, el nombre, el original, el que da mismo Dios es, o sea, yo soy o Jehová No, Yahvé. o Yahvé. Yahvé. Es lo mismo. Yahvé, que yo soy. sí. Yahvé se traduce como yo soy el que soy, porque en el fondo es un concepto filosófico, podríamos decir. En el fondo es el que es. Yo soy, claro, yo soy. Yo soy, pero yo soy en términos de existencia, es un tema, por eso es un tema metafísico. Yo soy en términos de existencia, el que soy. O sea, Él es, y todo el resto es por Él. Ese es el concepto que está detrás por debajo, digamos. Por eso nosotros lo traducimos como yo soy el que soy. Pero el nombre que pronuncia es Yahvé. Y nosotros lo traducimos en nuestra Biblia con vocales, A y E. Pero el tetragrama sagrado son 4 letras, consonantes, de la lengua hebrea. Entonces se pronuncia como Yahweh, Yahvé. Nadie sabe perfectamente cómo se pronuncia porque no lo pronuncian. No lo pronuncian en el hebreo antiguo, probablemente el moderno sí, pero en el hebreo antiguo, que es el que escuchamos, que escuchaban en su tiempo, no se pronunciaba. Entonces se saltaban. Cuando veían el tetragrama sagrado, en vez de decir Yahvé, decían Adonai, el Señor. Y las canciones, como esta que les mencionaba, no hablan de Yahvé, hablan de Adonai, a pesar de que el texto dice Yahvé. ¿Por qué no? Porque el mandamiento es no pronunciar en vano. Incluso para hablar del mismo, que para nosotros no es algo vano, para ellos sí lo era. Entonces ellos no pronunciaban el nombre porque era sagrado. Tetragrama sagrado, no se pronuncia. Se lee y cuando se ve, se reemplaza por otra palabra que es Adonai, que sí se puede pronunciar y que está referencia al Señor. Y esa referencia, el Señor, perdona, con esto termino, esa referencia al Señor es la referencia de los emperadores romanos. El Señor era el emperador romano, el emperador era el Señor. Cuando uno pronuncia a Dios el Señor o a Jesucristo el Señor, lo está poniendo en esa jerarquía, en la jerarquía de que es un ser superior. Porque recordemos que para los romanos el emperador era una divinidad. ¿Sí? El lugar de la Pascua. ¿Qué dice el Deuteronomio 16? Me estoy adelantando al siguiente libro. Guarda el mes de Abib y celebra en él la Pascua en honor a Yahvé tu Dios, porque fue en el mes de Abib, por la noche, cuando Yahvé tu Dios te sacó de Egipto. Sacrificarás como Pascua en honor a Yahvé tu Dios, ganado mayor y ganado menor, el lugar que elija Yahvé tu Dios para establecer allí tu morada, la morada de su nombre. Dios va a elegir el lugar. ¿Y qué dice el libro de los Reyes? Entonces Salomón, el que construyó el templo, congregó a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y las cabezas de la familia de los israelitas, ante el rey Salomón, en Jerusalén, para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, en Sión, que es Sión. Vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca, e hicieron subir el arca de Yahvé y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que habían en ella. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de querubines. En el arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó allí, en el Horeb, las tablas de la alianza,
que Yahvé estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para contemplar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Esta es la toma del templo, posesión del templo, ¿cierto? David había dejado en otra ciudad el arca, pensaba en construir un templo para Dios, y Dios le dice: no, tú no me vas a construir un templo. Lo dice en boca del profeta Natán, ¿cierto? Tú no me vas a construir un templo, yo te voy a construir a ti una casa. Pero no se refiere a una casa física, sino que a la descendencia de David. Y hace la profecía de que de la descendencia de David va a venir un Mesías, ¿cierto? El ungido, pues que Mesías es un ungido, y el rey es un ungido. De hecho, el primer rey, Saúl, es ungido por el profeta Samuel. David, ante la infidelidad de Saúl, ¿cierto?, que se vuelve un poco como autosuficiente y se cree superior y no en el fondo no atribuye su victoria a Dios, Samuel le retira el favor, ¿cierto?, del Espíritu de Dios, y unge a David. Entonces ese ungido es Mesías. Entonces, de alguna manera las profecías hablan de ese ungido, y nosotros hacemos la relectura que para nosotros ese ungido, esa descendencia de David. Por eso es importante que Jesús nace en Belén, de la ciudad de David, de donde es original, ¿cierto?, la tribu de David. Ahí nace Jesús porque Él es el ungido, el Mesías, el Mesías, ¿ya? Entonces aquí está el relato de que Salomón establece el lugar que dice Deuteronomio que debería ser elegido por Dios en Jerusalén, que hasta antes de David no era territorio capturado por los israelitas, ¿ya? Y con David logra ser y establecido, ¿cierto?, como la capital, porque la saca en el fondo tiene una estrategia. Su ciudad no estaba en una ciudad de la tribu de Judá, entonces ahora pone la capital en la tribu de Judá, una alianza política, ¿ya? Eso es la importancia, porque Jerusalén está ahí, en la tribu de Judá, que es la primera. ¿Se fijan? Que Judá va primero en todo, es la primera nombrada, la que va delante de todo Judá, porque es el primogénito, ¿ya? Entonces ahí establece, y Dios toma posesión, igual que como toma posesión. ¿Se fijan la similitud entre esto y el relato del Éxodo, cuando Dios toma posesión de la carpa del encuentro en el tabernáculo? Es muy similar aquí, ¿cierto? Y fíjense, yo le resalté algunas cosas. Sube desde Sion, los sacerdotes conducen el arca y la tienda del encuentro, porque acuérdense que el arca no va descubierta, sino que va tapada, ¿cierto? Lo que desmontan es todo lo que va alrededor, pero el arca va en el santo de los santos, va tapado, no va visible, nadie la ve. Y con todos los encuentros, todos los objetos sagrados que habían en ella, llevan el arca de la alianza y la ponen en el santo de los santos, que ahora es un lugar físico con paredes, ya no es una tienda, ¿cierto? Situado bajo las alas de los querubines. Y en el arca, y esto me llama la atención, a diferencia de los otros relatos, de Reyes dice que no había nada más que las dos tablas de la ley. No nombra, como en otros textos que hemos leído por ahí, que había adentro maná, que había el báculo de Aarón. No, esas cosas no las nombra aquí. ¿Se fija? Reyes no las nombra. Y dice que en el fondo, cuando la nube toma posesión del Santo de los Santos, ya nadie puede soportarlo y tienen que salir. Los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, tuvieron que salir, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo, el Santo de los Santos, y ya era imposible estar ahí. ¿Por qué era imposible? Porque lo que decían ellos es que si entraban ellos al donde estaba el arca de la alianza, la gloria de Yahvé, la santidad de Yahvé era tan superior a su pobreza humana que perecían.
recordemos el relato de los sacerdotes que entran sin, lo vamos a ver después, que entran sin autorización al Santo de los Santos, como sublevándose, y mueren, pues, y después no tienen cómo sacarlos, porque ¿quién entra? Que yo no me atrevo a entrar, pues, o sea, sí, capaz que muera en el intento, ¿cierto? Entonces por eso después los entran amarrados con campanita para escuchar que se estaba moviendo, y que si deja de moverse, entonces lo tiramos para afuera, los guarda de vida, porque nadie se va a atrever a entrar porque puedo morir. O sea, si él entró, si el sumo sacerdote, que era la persona elegida, ¿cierto? Después de una elección política, pero en ese momento supuestamente una elección en términos de santidad, puede entrar y él muere, alguien que no es tan santo como el sumo sacerdote no se atreve porque puede morir. Entonces, por eso lo sacan con una cuerda. La cuerda es... Dicen que Moisés hablaba con Dios como un padre con un hijo. Así decía el texto. Sí, así dice el texto. Pero hay otro texto que dice que nunca le vio la cara porque no era digno. Entonces depende de la tradición. ¿Te fijas? Depende de la tradición. Algunas tradiciones van a decir, Dios hablaba cara a cara, sí, pero no lo miraba a la cara, estaba cerca, entraba a la tienda, pero no lo vería, porque Dios le dice, no me puedes mirar, solo puedes mirar mi espalda. ¿Te acuerdas? Cuando él está en la cueva y pasó el terremoto y el fuego y la tormenta, y él pasó una brisa, ¿qué es lo que ve Dios de Yahvé? Como su espalda. Es como decir, no puedo verlo de cara a cara, sino que porque su santidad me supera, y si lo veo, muero. Porque el mismo que no muero porque uno podría... ha visto a Dios, solo el Hijo. Claro, nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Nadie ha visto al Padre sino el Hijo, ¿cierto? Uno podría suponer que es como un castigo, o podría suponer que es tanta la maravilla que se te arrebata la vida. O sea, uno podría decir, el castigo es que él entró y vio a Dios, murió. O a lo mejor es el premio. Si no es lo que buscamos, lo alcanzo, lo veo, ¿qué más quiero? Para mí ya la vida no tiene sentido si ya había Dios. Sí. Una mirada, nosotros siempre la miramos como el castigo, así como, no, entró y es pecador, entonces... Tal vez no, tal vez vio la gloria de Dios, vio la santidad de Dios, y sintió tal arrebato que se arrebató la vida. Capítulo 10, el comienzo del viaje. Por fin partimos. ¿Cuántos años tuvieron ellos sin haber partido? ¿Como 2 Un año en el Sinaí. Un año. En el segundo año parten. No son 2 años, porque ellos tuvieron No, un año. en el año segundo. En el año segundo se refiere cuando parten, en el año segundo parten. Es el segundo año, pero va pasado un año. No hay fecha exacta, es una referencia. Pero en el segundo año parten. Comienzo del viaje, los israelíes describen la fabricación de las trompetas de plata, sus usos para reunir a la asamblea y señalar los movimientos y la salida organizada del Sinaí. Concluye con la famosa oración de Moisés mientras mueve el arca. Ahí hablamos de las trompetas, del orden de la marcha y una propuesta que hace Moisés a Jaboab. Aquí está lo que yo les decía, ¿se acuerdan cuando les dije salieron de Egipto tantas personas y otros, esos otros, vamos a verlo aquí, ¿quiénes son? La partida. Números 10:1. Dijo Yahvé a Moisés, de nuevo separa, ¿se fijas? Hazte 2 trompetas de plata maciza, te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de trasladar al campamento. Cuando suenen las 2, se reunirán contra ti toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Pero cuando suene una sola, se reunirán contigo los príncipes, los jefes de clanes de Israel. ¿Ya? Tenían, igual que los scouts, tenían unos clave Morse. Versículo 11. El año segundo, ve ahí está el año segundo, el mes segundo, relacionado con la Pascua, ¿cierto? El día 20 del mes se levantó la nube encima de la morada del testimonio y los israelitas partieron del desierto del Sinaí en orden de marcha. La nube se detuvo en el desierto de Parán, así que aquí se salta al tiro, se fijan, partimos del Sinaí y llegamos al Parán. Ya les voy a mostrar donde en el mapa el salto que estamos haciendo, ¿ya? No está relatando lo que pasa
entre medio, está saltándose, aunque después viene en otro relato. Pero aquí ya está adelantando que la nube partió del desierto del Sinaí y paró en el desierto de Parán, donde está Cades. Entonces fue desmontada la morada y partieron los hijos de Gerson y los hijos de Merarí llevando la morada. Entonces, después me salto algunos versículos, en el 21, entonces partieron los queatitas que llevaban el santuario. La morada se montaba antes de que llegaran. Entonces, desmontan la morada, menos el santo de los santos, todos los otros levitas, que son los gersonitas y los meraritas, pero los queatitas son los que transportan el arca. Parten después, arman, cuando se detienen el 9, arman de nuevo la tienda del encuentro y vienen con la morada, ¿cierto? Que le dicen aquí, y vienen con el arca de la alianza y la ponen en el santo de los santos. ¿Ya? Ese movimiento del entorno y de el arca es solo hecho por los levitas. Unos se encargan de la logística y los otros del arca, ¿cierto? La partida. Partieron del monte de Yahvé para hacer 3 jornadas, 3 días. El arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos los 3 días de camino, buscándoles dónde hacer alto. La nube de Yahvé iba de día sobre ellos desde que dejaban el campamento. Cuando partía el arca, decía Moisés: levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, que huyan ante tu presencia a los que te odian. Cuando se detenía, decía: vuelve, Yahvé, a las miradas de millares de Israel. Esto uno lo puede leer, lo puse aquí porque hay un comentario que dice uno podría leerlo en un orden distinto y tiene un sentido similar pero un poquito distinto. Va a ser el 34 para atrás, fíjense. Partieron el monte Yahvé para hacer 3 jornadas. El arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos los 3 días de camino, buscándoles dónde hacer alto. Cuando partía el arca, decía Moisés: levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, que huyan ante tu presencia a los que te odian. Y cuando se detenía, decía: vuelve, Yahvé, a las miradas de millares. La nube iba de día sobre ellos desde que dejaban el campamento. Los críticos del texto, ¿cierto? Crítica textual, dicen probablemente este versículo iba después y por un error se puso adelante, y esta es la lógica de redacción que sería la correcta, o que estaría en alguno de los testigos expuesto de esta forma, y por eso que mencioné. Es solo un ejemplo de que como un versículo dice lo mismo, pero cambia el sentido un poco de la frase. Ya, lo que les quería comentar. Dijimos que estaban en el desierto del Sinaí y van al desierto de Parán. Y se demoran 3 días en este viaje, ¿cierto? Pero aquí no menciona en este momento nada del viaje entre medio, ¿ya? En otros textos que vamos a ver posteriormente menciona todos estos puntos que están aquí entre medio. Estamos siguiendo esta flechita roja hasta Cades o Cades Barnea, ¿ya? Hay un versículo que no aparece en todos los testigos y que está en creo que los... Déjame acordarme dónde estaba este. No me acuerdo si es en el samaritano o en otro sirenaico. Hay otros pentateucos distintos, ¿cierto? De tradiciones distintas. Y este versículo no está en eso, pero lo recogí porque ahí está, el texto sirenaico y el samaritano también. Yahvé dijo a Moisés: habéis morado bastante en este monte, idos y partid, encaminaos a la montaña de los amorreos. Fíjense, la reacción es distinta ya al otro. Y hacia todos sus habitantes de la llanura, la montaña, la tierra baja, el Negev, el litoral, el país de Canaán, el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, os he puesto delante de este país, id a tomar posesión de ese país que juré a vosotros padres, a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y daría a su descendencia después de ellos. Está hablando
de, fíjense, la montaña de los amorreos, que está por acá, hacia los habitantes de la altura, la tierra del Negev, ahí está el Negev, que se lo pongo, no, ahí lo puedo leer. Está hablando, ¿cierto?, de el Negev, el país de Canaán, que viene siendo todo esto más arriba, que no aparece aquí en el mapa. Después dice el Líbano y hasta el gran río Éufrates, que está por acá arriba. ¿Cierto? Toda esa es la tierra que le está nombrando en esta tradición, que no está en la tradición judía que viene en el texto masorético, que es el que recibimos nosotros, ¿ya? Sino que está en otras tradiciones, en la samaritana, en el Pentateuco samaritano y en unos sirenaicos, que son las de Siria, de por acá arriba. En esas tradiciones está este versículo, que menciona que ya le está ofreciendo toda esa tierra. Y lo otro que les iba a demostrar es que si uno ahora sobrepone este mapa con un mapa de los desiertos, ahí están los desiertos. Desierto del Sinaí, el desierto de Parán, que es el desierto sur, que está aquí Parán, desierto sur, y aquí hay otro desierto Sin. Fíjense, y acá está Moab, donde está la llanura, las partes más desérticas son las que están como más rojas, y las más verdes menos desérticas, no es que sean así de verde, un mapa de contraste. Entonces fíjense, vuelvo atrás con el mapa. Ahí sobre esa ruta les pongo el desierto. Entonces uno dice, venían por la zona desértica, no sabemos por dónde, llegaron a esta parte que era desierto, y después van a esta zona que está por aquí, más o menos, desierto del Parán. Desde aquí hacen una subida para ir a conocer Parán, desisten, y después se mueven de nuevo en esta misma zona. Fíjense, acá está Madián, donde fue a parar Moisés cuando arrancó, ¿cierto? Y en la parte de Moab. Entonces, hasta ahora hemos hablado de esta primera parte, ¿sí? Y ahora estamos viendo vamos a ver las etapas en el desierto, algunos sacrificios y el camino que hay desde Moab a Cades. Pasamos a la quinta parte. Este capítulo es entretenido, el tema de las codornices. Parte de los quejidos del pueblo es que tienen hambre, ¿cierto? Mencionábamos, tienen hambre. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahvé para responder a eso? Números 11:31 dice: se alzó un viento enviado por Yahvé que hizo pasar codornices de la parte del mar y las abatió sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino, todo eso lleno de codornices, a uno y otro lado alrededor del campamento, y una altura de 2 codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. El que menos reunió 10 modios, de ahí después les digo que lo que es, y las extendieron alrededor del campamento. Todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban manticando cuando se encendió contra el pueblo la ira de Yahvé, que lo hirió gravísimamente por la plaga, con una plaga. Un modio o modius es una antigua medida que volumen romana utilizada principalmente para áridos como el trigo o la cizaña y equivale a 8,75 litros. 10 modios. 10 por 8, 18, o sea, 80 litros de codorniz. Ya salió el cuadrado. Éxodo 16. ¿Y por qué generó la ira de Dios? Porque ya se venían quejando que pucha, ya nos sacaron de allá y estábamos tan bien en Egipto, si estábamos tan bien, teníamos para comer, y aquí nos trae al desierto a morir de hambre De sed. y de sed. O sea, primero lo
y después los castigó. Éxodo 16, en la otra parte, ¿cierto? Aquí estamos por números que vamos del Sinaí subiendo hacia Canaán, ¿cierto? Y el Éxodo es bajamos desde Egipto y vamos al Sinaí, ¿cierto? Éxodo 16. Toda la comunidad de los israelitas partió de Elim y llegó al desierto de Sin. Entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos hasta el pan hasta hartarnos. Nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta asamblea. Y se me está en el 13, dice: por la tarde, en efecto, vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Dos tradiciones distintas, la del Éxodo y Números, nombran el mismo relato, ¿cierto? Las codornices que caen sobre el campamento. Ya, y respecto de esa misma, volviendo a Números, aquel lugar fue llamado Kibrot Adabá, porque allí sepultaron a la muchedumbre de gotones que se hartaron con las codornices. De Kibrot Adabá partió el pueblo hacia Yaset, donde acamparon. Y hay un comentario aquí respecto del significado de ese nombre. ¿Dónde está? Ese nombre, el Kibrot Adabá, podría no ser en el fondo un punto geográfico, sino más bien una traducción. Significa los sepulcros de Tabaá. Eso significa ese Kibrot Adabá, los sepulcros de Tabaá, que por lo demás es imposible localizarlo. Lo cierto es que la tradición lo ha entendido como los sepulcros del apetito, ¿ya? O sea, se hartaron con la comida. Y respecto de Éxodo 16 dice: las codornices, agotadas por su travesía al Mediterráneo a su regreso de la migración de Europa, caen en gran número en la costa, en el norte de la península, empujadas por el viento del oeste. Es posible que este relato combine los recuerdos de dos grupos que habían abandonado Egipto separadamente, cuyos itinerarios fueron diferentes. Estas curiosidades naturales sirven para ilustrar la providencia especial de Dios para su pueblo. O sea, es un hecho natural, ¿se fijan? Pero aquí cae en el momento preciso. El capítulo 11 indica que el pueblo llora pidiendo carne. Capítulo 11. Y bueno, y ahí lo satisface Jehová. Yahvé. Yahvé. El capítulo 11 relata las quejas de Israel, el desánimo de Moisés, los nombramientos de 70 ancianos, ahí está el 70 de nuevo, el envío milagroso de las codornices. Número 11 resalta el contraste entre la provisión divina y la satisfacción humana. Taberá, aquí repetí, aquí viene el tema. El pueblo profería quejas que sonaban mal a los oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó. Se encendió su ira y ardió contra ellos un fuego de Yahvé, que devoró extremo el campamento. El pueblo clamó a Moisés, quien intercedió ante Yahvé, y el fuego se apagó. Por eso se llama aquel lugar Taberá, porque habría ardido contra ellos el fuego de Yahvé. Ahí lo puedo dejar a ver en comentarios después en el texto para que puedan leer. Respecto del maná también quería detenerme. Y vamos a leer lo que dice sobre el maná números 11. La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar por su apetito. También los israelitas, la chusma está distinguiendo de los israelitas, ¿se fijan? ¿Recuerdan que les dije al principio que habían otros que no eran israelitas que iban con ellos? ¿Ya? También los israelitas volvieron sus llantos diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? En cambio ahora nos encontramos débiles, no hay nada, no vemos más que el maná. Lo único que comemos es maná. El maná, y aquí viene un comentario,
el maná era como una semilla, dentro del texto, no es un comentario aparte, el maná era como una semilla de cilantro, parecida al bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo, la molían en la muela o la majaban en el mortero, luego la cocían en olla y hacían con él tortas. Su sabor era parecido al de una torta de aceite. Así la relata Números 11, que como la relata Éxodo 16, que es otra tradición, ¿cierto? Toda la comunidad israelita partió de Elín y llegó al desierto de Sin, entre Sin y Sinaí, el día 15 del mes segundo, después de su salida del país de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla a comer carne y comíamos hasta hartarnos, pan hasta hartarnos. Nos habéis traído en el desierto para matarnos de hambre a toda la asamblea. Yahvé dijo a Moisés: mira, voy a hacer que llueva pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana. Así lo pondré a prueba, a ver si siguen mi ley o no. Mas el día sexto prepararán lo que haya recogido y será el doble de lo que puedan recoger cada día. Por la tarde, en efecto, vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas decían unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé os dará de comer. Esto es lo que manda Yahvé, que cada uno recoja cuanto necesite para comer, un homer por cabeza según el número de personas que vivan en su tienda. Y el homer es otra medida, una unidad de medida utilizada por el antiguo Israel específicamente para granos como la cebada. Un homer es aproximadamente 2,2 litros, o la décima parte de un efa, y un efa es 22 litros, por eso los otros 2,2 litros. ¿Ya? Dos tradiciones distintas, medidas distintas también, ¿cierto? Aquí era un efa y el otro era un homer, no. Un homer y el otro era un... ¿Cuánto era el otro? Se me fue el nombre. Mono. Bueno. Entonces son dos tradiciones distintas que recogen lo mismo, pero en las dos dicen que era parecido a un grano. Uno dice que era como cilantro. En esta tradición de aquí es aparentemente algo más natural, ¿se fija? Esta tradición como que habla de cosas naturales, y esta otra es como más exacerbada, y es la intervención de Dios. Llovió pan del cielo. Se parecía a un grano, pero era pan del cielo. Acá es un grano, pero es obra de Dios, pero es natural, ¿cierto? Sí. De ahí viene entonces el dicho: bueno es cilantro, pero no tanto. Sí. Probablemente. Sí. La intercesión de Moisés. Y aquí vamos a retomar lo que estábamos hablando recién respecto de Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Moisés oyó llorar al pueblo, a todas sus familias y a cada uno a la puerta de su tienda. Entonces Yahvé se irritó de sobremanera, y a Moisés le pareció mal que Yahvé se enojara, o le pareció mal que la gente estuviera enojada. Hay dos interpretaciones ahí del texto según los exegetas. Algunos dicen: Moisés le pareció mal que se irritara a Yahvé, y otros dicen: Moisés le pareció mal que las familias lloraran. Que la familia llorara porque era una ¿Por qué? confianza a Dios. Claro. Le dijo entonces a Yahvé: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no te has mostrado benévolo conmigo para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? Le está reprochando Moisés a Yahvé. ¿Acaso he sido yo el que ha concedido este pueblo y lo ha dado a luz para que me digas: llévalo a tu regazo como lleva una nodriza al niño de pecho hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora pidiéndome carne para comer? No puedo cargar yo solo con este pueblo, es demasiado peso para mí. Si vas a tratarme así, prefiero que te muestres benévolo conmigo y me mates para no seguir experimentando esta desventura. Moisés, el que no se atrevía a hablar con Dios, que tuvo que pedir la intercesión de su hermano para ir a hablar con el faraón, el que habla cara a cara, le está
reprochando a Dios? Porque ahora, si yo leo este texto, podría entender que a Dios le pareció mal que se enojara, o también ambas cosas, pero en el fondo le está reprochando a Dios, se está revelando, ¿cierto? Entonces a lo mejor por eso no llega a la primera prometida. Sí, porque él no llegó por soberbia. Pero le echan la culpa a otro relato, que es cuando él rompe la piedra y para sacar agua, ¿cierto? Pero aquí ya me parece peor esta que la de la roca, ¿no? Respuesta de Yahvé. Parece carteo esta. Una carta de los polonos, están peleando los polonos. Yahvé respondió a Moisés: reúneme 70 ancianos de Israel, de los que te consta que son ancianos y escribas del pueblo. Escribas, fíjense, escribas. Llévalos a la tienda del encuentro y que se queden allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré sobre ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Por lo que respecta al pueblo, le dirás: santificaos para mañana, que vais a comer carne, ya que os habéis lamentado a oídos de Yahvé, diciendo: ¿quién os dará carne para comer? Mejor nos iba en Egipto, pues Yahvé os va a dar carne y comeréis. No un día ni dos, ni 5, ni 10, ni 20 la comeréis, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y os dé náuseas. Pues habéis rechazado a Yahvé, que está en medio de vosotros, y os habéis lamentado en su presencia, arrepintiéndoos de haber salido de Egipto. Sí, yo creo que hay una conclusión súper importante. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que tener cuidado con hacer cosas por Yahvé. No va a hacer comer. Atartarnos. Por eso Entonces es que el pecado es la gula. Entonces responde Moisés: la gente que va conmigo cuenta 600.000 de a pie, y tú dices que les darás de comer a un mes entero. No le bastó con reprocharle ahí arriba y con la respuesta que le está dando Dios, y lo sigue cuestionando. No te creo. Ahí te dice no está ahí. Claro. Por eso no entró a la tierra prometida. Aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Pero Yahvé respondió a Moisés: ¿es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. Ahí está. Y se envalentonó Moisés y le fue mal. Así que la gente de la iglesia no puede ponerse soberbia ni malentonarse. Entonces, volviendo a lo de que la respuesta que le dijo que reuniera, ¿cierto?, a los 70 ancianos, escribas, que además de ser ancianos en términos ancianos en términos de no de edad, sino que en términos de sabiduría, a eso se refiere, ¿cierto? Pero además escribas, o sea, son letrados, no son cualquiera, entonces hay sabiduría y hay conocimiento de la ley, por ahí un poco va el tema. Los reúnen. Y ahora viene la efusión del Espíritu. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Con la cabeza gacha tiene que haber salido Moisés, porque después de cómo lo retaron. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y les puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él, en Moisés, y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. ¿A qué les suena? El Espíritu Santo. ¿Y a qué? Pentecostés. Suena parecido a Pentecostés, ¿cierto? Pero eso no es todo, y esto también le pasó a un conocido. Habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó sobre ellos el espíritu, ya que, si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados, y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Oye, ¿no le dieron permiso? Josué dijo a Nehum, que hasta el servicio de Moisés, desde su mocedad, tomó la palabra y dijo: mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés: ¿es que tú estás celoso por mí?
Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque yo, Yahvé, les daba su espíritu. Porque Yahvé les daba su espíritu. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. También, ¿se acuerdan? ¿De qué episodio nos acordamos con eso? Cuando Jesús manda a profetizar, a evangelizar a Israel, le dicen que están otros hermanos en el nombre de Jesucristo expulsando demonios. Prohíbeselo, prohíbeselo. Si no son elegidos. El Espíritu sopla donde quiere. Así es. Y lo vio después Pedro también, más adelante en los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Los Hechos de los Apóstoles, por la- Cuando él no quiere darle, ¿cierto?, el bautismo a los paganos, a los romanos, y él ve que el Espíritu se posa. El Espíritu sopla donde quiere. Entonces, también ahí como uno tiene que aprender esa lección. Uno a veces quiere como controlar esas cosas y no las controla, porque Dios las controla. Aquí vamos a terminar repasando. Dice el Números 11:35 que pasaron de Quirot a Dabá, aquí donde estaban los glotones, ¿cierto? Y el pueblo hacia Hazerot. Pero el relato delante dijo que la nube había parado ya. Ahora está como recapitulando, ¿se fijan? Porque dijo que había parado en Parán, en el desierto de Parán. Está recapitulando, estamos por aquí todavía. Entonces aquí recién vamos con el relato. Vamos, el zoom. Salimos del Sinaí, Taberá lo nombramos en una pasadita, Camino a Dabá, donde están los glotones, y Hazerot, con J o con H, dependiendo cómo lo escriban. ¿Ya? Aquí vamos. Y ahí vamos a seguir la próxima sesión. ¿Alguna pregunta?